lugar. Muy bien. Mire, mi hermana, esto se llama autoinstrucción. Cuando usted dice, bueno, voy a hacer esto, bueno, muy bien, ahora le toca la sal, ahora un poquito de pimienta. Y esto de alguna manera es una forma de asegurar que lo está haciendo. Como el pródigo cuando comienza a autoinstruirse. Es que miren, mis hermanas, creemos que la Biblia no tiene psicología y la psicología la tomaron del propio Dios. De hecho, los padres, porque así le llaman, ¿no? Los fundadores de la psicología moderna, en su mayor parte son judíos, ¿sabe usted? Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, el padre de la asociación libre, él era judío. Aaron Beck, el fundador de la terapia cognitivo-conductual, también judío. Albert Ellis, el creador de la TREC, de la terapia racional emotiva, también judío. Y así le puedo enumerar a otros. Pero mi hermana, la autoinstrucción, que es una técnica que se utiliza en psicología, la utilizó el pródigo, mi hermana. La utilizó el pródigo. La utiliza el pródigo cuando dice, me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Él, antes de accionar, él se autoinstruye, porque la autoinstrucción, mi hermana, nos sirve para asegurarnos de que lo que pensamos hacer, lo vamos a hacer. O sea que nuestras palabras, de alguna manera, nos atan a esa conducta meta. Porque es una conducta meta. Todavía no se ha ejecutado la conducta, mi hermana. Conducta objetivo le puede llamar también, porque todavía no se ha llevado a cabo esa conducta, y es objetivo porque es algo que usted quiere lograr, es algo a lo que usted está apuntando. El pródigo en ese momento estaba apuntando a eso, él quería eso, y para asegurarse de que eso realmente él lo hiciera y no se autoengañara, a lo mejor él, mi hermana, a lo mejor él ya había pensado en algún momento de su vida. A lo mejor el pródigo ya había pensado en hacerlo y no lo había podido hacer. Como muchos cónyuges en condición de pródigo han tenido la buena disposición, el buen deseo, mi hermana, de dejar a la extraña, de dejar esa vida con rameras y prostitutas, de dejar esas tierras extrañas y lejanas, como el pródigo que estuvo en tierras lejanas, y de volver a la casa del Padre, que es la comunión con Dios, y de volver a la casa con la esposa y con los hijos. Han tenido el buen deseo y no lo han podido hacer. Muchos casos están así, no han podido, han querido pero no han podido. Quizá el pródigo también, mi hermana, aquí hablamos mucho de los pródigos, porque hay mucho para hablar de los pródigos y está en la palabra, no estamos hablando cosas que no están en la palabra. Pero cuando algo no está en la palabra, yo digo probablemente. Estoy pensando en voz alta, también digo ese término. Que quizá, mi hermana, en alguna oportunidad o en más de alguna oportunidad, el pródigo pensó en volver con el padre. Él quizá ya desde hacía semanas atrás, a lo mejor, o quizá meses atrás, no sabemos cuánto. Él quizá, él tuvo el deseo de volver con el padre, pero algo le hacía cambiar de opinión y seguía ahí en la prueba, en el desierto, en la hambruna, ahí sin poderse alimentar de la algarroba de los cerdos. A lo mejor antes de tener ese trabajo quizá había estado en algo más, y él sabía lo fácil que es cambiar de opinión, mis hermanas. Él sabía lo fácil que era
autotraicionarse, estar en dos pensamientos. Y por lo mismo él en ese momento comienza a autoinstruirse. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que los cónyuges se autoinstruyan para volver a ti, volver a casa, en el nombre de Jesús. Y la autoinstrucción también sirve, mi hermana, para asegurarse de que lo que usted está haciendo realmente lo esté haciendo y lo esté haciendo bien. Como lo que yo hice ahorita. Bueno, vamos a darle grabar, vamos aquí, prender micrófono y demás. Señor, provéenos de camarógrafo, Señor, para que podamos, Señor, servirte de una manera más eficiente. Necesitamos camarógrafo, yo necesito camarógrafo, pero este camarógrafo se tiene que levantar a las 3 de la mañana, antes de las 3, a preparar lo que va a preparar para la grabación. Y un poco difícil tener un camarógrafo que a las 2:30 de la mañana se despierte, o 3 menos cuarto, para preparar el equipo para grabar, pero bueno, en lo que aparece nosotros lo hacemos acá. Vamos entonces, mis hermanas, a hablar de un tema muy interesante, y vamos a hablar de las malas decisiones, mi hermana. El Espíritu de Dios me ha estado inquietando en los últimos días a hablar de las malas decisiones. Y no había podido hacerlo. Pero ahorita voy a hablar de las malas decisiones, mi hermana. Todos en esta vida tomamos decisiones y también hemos tomado malas decisiones. Nadie puede decir, yo nunca, pastor, jamás en mi vida. Mi hermana, todos en esta vida hemos tomado buenas y malas decisiones. Y diariamente tomamos decisiones, hermana, hasta para pensar qué va a comer hoy. ¿Qué va a preparar de almuerzo? Mi hermana, ahí hay una decisión por tomar. Yo le digo a las hermanas, hermana, cuando esté con eso de qué hago para comer, hable con el Espíritu Santo y dígale, Espíritu Santo, ¿qué crees que puedo hacer hoy para darle de comer a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa? Espíritu Santo, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Me voy por este camino o me voy por este otro? Bueno, voy a aprender acá valga la propaganda, el Google Maps o el Waze. Y aún así, Espíritu Santo, dímelo, porque el Waze puede fallar. Espíritu Santo, dame la sabiduría para poder entender y comprender que realmente cuando me están diciendo que cruce a la derecha, tenga que cruzar en la derecha en esta y no en la otra, porque entonces el Waze se confunde. El Espíritu Santo no. Espíritu Santo, ¿qué le digo? ¿Qué le contesto a este hombre que me preguntó tal cosa, al cónyuge? Espíritu Santo, ¿tomo o no tomo este trabajo? Espíritu Santo, ¿acepto o no acepto que me colocan me están proponiendo a la empresa tal situación laboral? ¿Qué dices, Espíritu Santo? Y allí con el Espíritu Santo. Pero muchas veces no consultamos al Espíritu Santo y el hombre toma malas decisiones con repercusiones terribles. Mi hermana, mi hermano, una buena decisión le puede llevar a usted, una buena decisión le puede llevar a usted, mi hermana, mi hermano, a la cima del mundo, si usted quiere tomar esa expresión. O sea, le puede llevar a lugares muy elevados, dentro de su comunidad, dentro de su familia, dentro de su espiritualidad, dentro de la empresa donde labora. Si tiene negocio propio, ese negocio puede crecer y puede llegar a tener una cuota bastante alta de mercado. Es decir, hay otros competidores ahí, pero su empresa, su negocio es el que más vende, el que más clientes tiene un liderazgo dentro del mercado, porque ha tomado buenas decisiones en el Señor y estas decisiones le han llevado a puntos o niveles bastante altos, pero también malas decisiones ha hecho que mucha gente incluso vaya a parar a 2 metros bajo tierra. Malas decisiones han hecho que mucha gente muera. Hoy en día hay gente en el cementerio, el cuerpo en el cementerio, el alma en el infierno, porque tomaron malas decisiones y sobre todo porque no tomaron la mejor decisión. La decisión de aceptar a Cristo, de vivir para Cristo, de dejar el pecado, de romper con la inmoralidad. Muchos tristemente murieron cometiendo adulterio en un autohotel y ni tiempo les dio para arrepentirse y el cuerpo al cementerio y el alma al infierno. Una mala decisión de enredarse con una mujer que no era la esposa, y esto les llevó a la muerte, porque dice la palabra del Señor que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte.
Veo para acá cierto tiempo, porque estoy aquí con el MIT, acá en Jael. Hay gente en el hospital porque tomó una mala decisión. Decidió correr. Decidió meterle el pie al acelerador. Decidió que el velocímetro marcara más allá de 90 kilómetros por hora, más allá de 80, ya 80 es mucho. Decidió que pasara de los 80 kilómetros por hora. Quien en millas tiene su vehículo puede hacer la conversión. De pronto empezó la agujita a pasar los 100 kilómetros por hora y de repente se le aparece un caballo en el camino, no le dio tiempo de frenar, o una vaca, y se va a estrellar, y de milagro quedó vivo, pero está grave en un hospital. ¿Por qué está en el hospital? Porque tomó una mala decisión. Porque hay gente ahorita con virus del papiloma humano. El otro día les conté que conozco a un varón que se puso un huesito. Un hombre bien robusto, alto, bastante alto y robusto, pero se puso un huesito. Porque miren, mis hermanas, le cayó cáncer en la garganta. Cáncer. Y estuvo a punto de morir. Y de alguna manera esto estuvo relacionado con el virus del papiloma humano, que se alojó en la garganta. Y cuando yo le pregunté, ¿pero qué te pasó? Y me dijo, por meterme con una mujer que no era mi esposa, por andar ahí de mujeriego. Resulta que tuvo relaciones sexuales con una mujer, lo contagian del VPH, virus del papiloma humano, y algo surgió, algo pasó ahí que le generó una condición médica que casi se lo lleva al cementerio. Casi se lo lleva al cementerio, mis hermanas. O sea, hay decisiones que llevan a la gente al cementerio. Al cementerio. Así que tenemos que pedirle al Señor, mis hermanas y mis hermanos. Estoy buscando acá una información que se la voy a dar. Mire pues, mi hermana, mi hermano. Oiga lo que le voy a leer. El virus del papiloma humano, el VPH, lo busqué en Google. El virus del papiloma humano, VPH, de alto riesgo. Oiga, hay un virus del VPH de alto riesgo y puede causar cambios celulares, cambios a nivel célula, que evolucionan a cáncer. O sea, esto puede evolucionar a cáncer en varios sitios, como el cuello uterino. Menciona acá, lo voy a leer porque aquí hay adultos. Ano, el miembro del hombre, el miembro de la mujer, garganta, mi hermana, garganta. O sea, esta situación, mis hermanas, es bastante delicada. La mayoría de las infecciones por VPH no causan problemas, dice acá, y desaparecen solas. Pero las infecciones persistentes por cepas de alto riesgo son la causa principal de estos cánceres. Ok. Y aquí están los cánceres asociados al VPH. Parece que tuvimos acá un inconveniente con el MIT. Ok. Gloria al Señor. Aquí estamos de regreso, mis hermanas. Aquí estamos de regreso. Amén. Gloria al Señor. Amén, guerreras. Amén, guerreras. El Señor les bendiga. Amén. Pues, hermanas, les cuento algo delicadísimo que estoy acá leyendo del Google Meet. De los cánceres asociados al virus del papiloma humano. Por eso, mi hermana, mire, no se deje llevar que porque el esposo regresó, que ya vengo a casa, que mi amor, que tengamos intimidad sexual, vamos al cuarto y tengamos relaciones sexuales. Mi hermana, momento. Primero evalúe si va en la condición del pródigo, que llegó arrepentido, humillado, que realmente con la determinación del cambio. Evalúe eso.
Luego, lo que hemos hablado acá, que usted lo tiene que condicionar sin que le diga, te voy a poner mis condiciones. No, porque lo puede alejar, pero usted de alguna manera tiene que entablar la conversación y condicionarlo. Y entre otras, el anillo, que tiene que ver con compromiso, porque tiene que surgir el compromiso. Y parte del compromiso y las responsabilidades que usted le exija y le diga, yo no me voy a acostar contigo. Así de simple. No me voy a acostar contigo si no te haces un examen médico. Quiero ver un examen médico. Quiero ver que estés sano. Y hágale una evaluación médica, mi hermana. Entre otros exámenes, el del VIH, el virus del SIDA. Porque usted no se va a arriesgar, mi hermana, a acostarse con un hombre que se ha acostado con una, con otra y con otra, y usted no sabe ni qué trae este varón en el cuerpo y qué trae este varón en el alma, porque todas las maldiciones que fue a pescar con las extrañas maldiciones generacionales, mi hermana, tendencias, depravaciones, enfermedades e infecciones de transmisión sexual, usted no sabe qué pudo haber pescado este hombre allá. Usted necesita, mi hermana, estar segura que este hombre no tiene nada de esto para que usted pueda llegar al punto de la fiesta. Recuerde la fiesta, que el padre hace la fiesta, hacen la fiesta y preparan la comida, la celebración, porque el pródigo volvió. Entonces la fiesta queda de último, mi hermana. Primero están los otros pasos. Los otros pasos. No puede llegar a la fiesta sin pasar por las otras etapas que anteceden a la fiesta. No puede llegar al paso número 5, por ejemplo, si no ha pasado por el 1, el 2 y el 3 y el 4. Mi hermano, usted tiene que evaluar esta situación. Usted tiene que, porque usted no puede. Muchas hermanas primero llegan a la fiesta, me dicen, pastor, mire que este hombre ni venía ni se aparecía, y ayer vino y viera que resulté teniendo relaciones con él. Y mire, solo terminó la relación sexual, medio platicó, y yo pensé que se iba a quedar a dormir en la casa. Ni se quedó a dormir, se fue otra vez y ya ni me responde el teléfono. Es una burla, mi hermana. Y tristemente la hermanita cayó en esa burla. Es un chiste prácticamente. O sea, usted no puede, mi hermana, usted tiene que amarse, valorarse. Pastor, pero si yo le digo que se haga un examen médico antes de que yo tenga relaciones, se puede molestar y se puede ir. Que se moleste y que se vaya. Más vale, mi hermana, que se vaya y no que usted se vaya al cementerio por una mala decisión que tomó. Como le digo, mi hermana, este varón, mire, le dio cáncer en la garganta porque un virus del papiloma humano llegó a hacer estragos ahí e hizo cambios celulares. Una mala decisión haberse acostado con una mujer que no era la esposa. Haber practicado sexo oral, porque obviamente practicó sexo oral, y ahí, en el sexo oral, tuvo para que este virus llegara ahí, no se fuera al estómago el virus dijo, aquí me quedo, y se quedó en la garganta. Y de aquí no me muevo, hasta no causarle daño a este y cáncer a este, para que entienda, que aprenda. Estoy pensando en voz alta, mi hermana, no es que el virus tenga pensamientos y haya tomado esa decisión, pero bueno, ¿quién sabe, mi hermana? ¿Quién sabe? Porque al final ni los científicos saben. Al final, ¿qué órdenes puede tener un virus? ¿Qué asignación puede tener para causar un daño como ese? Al punto al que voy es que hay buenas y malas decisiones, mi hermana. Buenas y malas decisiones. Y una decisión puede llevar a alguien a la cárcel. Ya dije, una mala decisión puede llevar a alguien ¿a dónde? Al cementerio. Una mala decisión puede llevar a alguien al hospital, como este varón que tuvo que tener tratamientos y tratamientos. Al final se logró recuperar, no murió, pero estuvo cerca, mis hermanas. Se hizo un huesito. Y las malas decisiones pueden llevar a alguien a la cárcel. Si fuéramos a las cárceles de todo el mundo
y fuéramos a entrevistar a los reos y a las mujeres que están ahí que fueron privadas de libertad y les preguntáramos, ¿usted tomó alguna mala decisión que la trajo acá? Y ahí nos dirían, no solo unas, tomaron muchas malas decisiones. Y alguna con una le bastó. Con una mala decisión. Una mala decisión que tomó. Con eso bastó para que cayera a la cárcel y a veces con sentencias de 20, 30 años de cárcel y en algunos casos cadena perpetua. Hay países donde hay pena de muerte. Una mala decisión tomada. Miren, supe de un varón cristiano que lo acusaron de haber, no sé si abusado, pero más creo que fue violación, de haber violado a una muchacha menor de edad. Una muchacha menor de edad. Él estaba en un centro de rehabilitación, creo que él era el que lo dirigía, pero cometió errores. Tomó malas decisiones y una de las malas decisiones que tomó fue aceptar a mujeres y a hombres en el mismo recinto, aunque los tenían separados, pero de alguna manera había comunicación. Y entonces había una muchacha que estaba con problemas de adicción y llegaban ahí y la llevaba la familia y la recibían. Pues al parecer como que hubieron varios que fueron a querer abusar de ella, incluido este varón. Y pues les cayó el peso de la ley. O sea, si realmente fue cierto, porque yo no lo puedo afirmar, él alegó inocencia. Pero si fue cierto, él tomó la mala decisión de haber llegado a ese lugar donde estaba esta joven y haber ido a hacer cosas que nunca debió hacer. Ya él preso y privado de libertad, renegaba, sufría, seguramente lloraba, se quejaba con la esposa de que cuándo iba a salir de ahí. Y esto fue a los primeros meses de estar privado de libertad. Parece que ahorita tiene, no sé, como 8 años de estar ahí. Sigue todavía privado de libertad. Una mala decisión. Y si no cometió él ese pecado, también tomó una mala decisión porque él era el que dirigía el lugar. Y no debió haber permitido que llegaran mujeres ahí. Bueno, esto es solo para hombres. Y solo para hombres. Y si quería ayudar a mujeres, pues vamos a poner un centro de rehabilitación para mujeres, pero que lo dirija una mujer, la esposa, por ejemplo, dirigido por mujeres. Pero ¿qué pasa? Está una mujer dirigiendo ahí, pero está el esposo y están hijos varones ahí y viviendo en el mismo centro de rehabilitación para mujeres. Ahí ya le están poniendo la carnada a los hijos o le están poniendo la carnada al esposo. Eso no debe pasar. O sea, debe ser una mujer dirigiendo el centro de rehabilitación, una mujer. ¿Por qué creía usted, mi hermana, que ponían a los que cuidaban al harén del rey? Donde estaban las muchas concubinas del rey. ¿Y a quiénes ponían a atender a esas concubinas? Encargadas de las concubinas, protegiendo a las concubinas. Ponían a hombres que no podían tener relaciones sexuales. Eunucos, no podían. Mi hermana los castraban. Y no podían tener, ya no había ni deseo. Y aunque hubiera habido deseo, no tenían la habilidad, la capacidad para tener una relación sexual. Pues a ellos los ponían. No ponían a otras mujeres porque necesitaban a gente fuerte, gente que las pudiera proteger, gente quizá con trabajo rudo, pero eran hombres. Y a veces por no pedirle al Señor sabiduría cometemos errores. Y errores que muchas veces con consecuencias trascendentes en el tiempo, porque puede llevar muchos años, y en el espacio, en el caso de este varón, en el espacio, porque lo redujeron a vivir en un lugar tan chiquito como lo es una prisión. Algo triste, que el Señor tenga misericordia de este varón. Pero malas decisiones han hecho que personas vea mi hermana, bajo un impulso controlado por la ira, agreden a otra. Y cometen algunas veces homicidio en estado de emoción violenta. Así lo tipifican. Homicidio en estado. O sea, le quitaron la vida a alguien
y le quitan la vida a esa persona en una condición, quien quitó la vida en una condición de emoción. ¿Y qué tipo de emoción? Violenta. ¿Cuáles son las emociones violentas? El enojo, que puede orientarse a la violencia. Pero cuando todavía es enojo, no lo es, solo está enojada la persona. Pero luego, después viene la ira, luego viene la rabia, y ahí ya, esto ya tiene connotaciones violentas. Y la furia, que es donde ya la gente rompe cosas, agarra cosas. Cuando sintió, le quitó la vida a una persona. Cuando sintió, le quitó la vida a la esposa, aquellas esposas que viven con un hombre violento, con un hombre que les pega, que las golpea. Mi hermana, ¿qué está haciendo usted ahí? No, pastor, es que tengo que aguantar. ¿Quién le dijo a usted eso? Es que dice la Biblia que el amor todo lo sufre, y un pastor me lo dijo. No, mi hermana, le están interpretando de manera equivocada la Biblia. En ese caso, no, mi hermana, el amor le tiene que hacer salir, el amor a Dios le tiene que hacer salir de ahí, el amor a usted misma le tiene que hacer salir ahí, el amor por sus hijos le tiene que hacer salir de allí, de una condición en la que peligra su vida y peligra la vida de sus hijos. Mire, no hace mucho una noticia aquí en Guatemala de un hombre que perdió la paciencia y bajo estado de emoción violenta golpeó a su pequeñito, a un niñito, y lo mató. ¿Cómo mira usted eso? Lo mató. Es un hombre que tenía problemas con la ira. Seguramente golpeaba ya a la esposa y golpeaba a los hijos, y había maltrato infantil. Una cosa es que usted en algún momento, que sea así muy, pero muy necesario, le meta un cinchazo a su niño en sus pompis, en sus glúteos. Y muy aparte es que usted agarre un objeto y los golpee en la cabeza, en la espalda, que les meta coscorrones en la cabeza, que les esté jalando el pelo, que los empuje, que les meta una patada. Eso es maltrato infantil, es violencia y es un delito grave, con secuelas. No solo en el cuerpo, porque usted le golpea el cuerpo, le está golpeando el alma a ese niño. Le golpea el cuerpo y le está golpeando el alma a esa niña. La está usted condenando a una vida de fracaso, condenando a una vida de depresión, haciendo que con el tiempo este niño al crecer se vuelva un adulto violento que pueda llegar a matar. Y va a causar daño a una familia, él se va a causar daño, le va a causar daño a usted. Imagínese que él cometa un homicidio en estado de emoción violenta y se condena, puede caer cuántos años de cárcel ahí. Puede hacer usted que esa ira que él tiene por la violencia recibida de parte de usted, al crecer y al tener las fuerzas para también ejecutar las acciones impulsadas por la ira, esa ira no la canalice hacia otros, porque quienes que la canalizan hacia otros, la sacan y golpean, porque están heridos y sentidos contra Dios, contra la vida, contra sus padres, contra esa mamá que al verse abandonada por el esposo, esa rabia, esa frustración, la descargaba con violencia en contra de sus hijos, con palabras violentas, actitudes violentas y acciones violentas. Y ahora este niño que ya es un adulto empieza a sacar esa ira que acumuló por años, ese rencor, ese resentimiento, y es como un volcán a punto de hacer erupción. Y por eso es que usted mira jóvenes en las escuelas llevando armas para ir a matar a sus compañeros. ¿Usted cree que esto es un problema de ahorita? No, esto es un problema que ya traían desde la casa. Pero ahí se destapó el volcán, hizo erupción el volcán. O sea, ese bullying que le estaban haciendo a sus compañeros o algún maestro fue como la guinda del pastel, la gota que derramó el vaso. Pero este muchacho ya venía sufriendo de muchas cosas desde la casa, desde el hogar. Y otros, ¿saben qué? ¿Cómo hace erupción el volcán? Que la ira no la sacan, sino que la introyectan. Es decir, esta ira no la sacaron, sino que contra sí mismos esa ira se manifiesta, y es ahí donde muchachos se practican el cutting, se cortan la piel, y donde muchachos en un momento de agitación o de depresión, ¿qué hacen? Se quitan la vida, cometen homicidio. Pero el caldo de cultivo, no sé qué está pasando con el mito, el caldo de cultivo está desde la casa, viene desde la casa. Ahí viene el caldo de cultivo.
Padre Dios, toma el control, Señor, del Meet. Por favor, Espíritu Santo, toma el control del Meet, toma el control del Meet, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, toma los aires, toma el internet, Espíritu Santo, y toma el control de esta plataforma que ya se nos va cerrando como 3 veces. El punto acá, mi hermana, mi hermano, el punto acá es que lo que usted hace, las decisiones que toma en un estado de emoción violenta, van a tener repercusiones en otros y en usted, en otros y en sus hijos. Hay hermanas que fueron abandonadas por el esposo porque el esposo ya no las aguantaba. Ya no, gritaban, levantaban la voz, regañaban a cada rato, eran rencillosas, hasta más no poder, le levantaban la mano al esposo, le pegaban, le golpeaban, somataban cosas, rompían cosas. Si a la mano tenían un teléfono, pues lo tiraban contra la pared. Y mi hermana, mi hermano, este hombre ya no la aguantó y se fue. Y resulta que conoció a una así más tranquila, más quieta, y él sintió un oasis en medio del desierto que tenía. Y hasta los hijos se lo dicen a ella: mamá, le han faltado el respeto diciéndole eso. Mira, si pudiéramos irnos, nos fuéramos. Vaya que mi papá se fue y ya no te aguantó y nosotros ya no te aguantamos. Cambia, hombre, busca a Dios. Hasta los mismos hijos se lo dicen. Mi hermana, cuando una persona le está señalando a usted algo donde usted está fallando, es porque, mi hermana, está fallando. Algo está pasando. A Abraham se lo dijeron. A Abraham le dijeron en qué había fallado, que algo que hizo estuvo mal, y se lo dijo a alguien que ni conocía a Dios, mi hermana. Y no he podido entrar al mensaje. Ha sido todo esto una introducción, mis hermanas. Pero al punto al que voy es que las malas decisiones pueden traer consecuencias trascendentes, consecuencias negativas que trascienden, que van más allá. Van más allá. Hay gente de 70, 80 años lamentando una mala decisión que tomó cuando tenía 20, cuando tenía 25. Así que, mi hermana, no tome decisiones sin poner estas que va a tomar o que piensa tomar en las manos del Señor. La palabra del Señor dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Bueno, muy bien. Dicho esto, mis hermanas, dicho esto, vamos a hablar de los 2 errores que cometió Abraham. 2 errores que comete Abraham. Vamos a ir a Génesis. Génesis, capítulo 12, mis hermanas, mis hermanos. Génesis, capítulo 12. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted ya sabe la historia de Abraham. Sacamos varios videos hablando de Abraham y todavía nos falta mucho por hablar de Abraham. Nos quedamos en el primer altar. Hay que profundizar más en el segundo, en el tercer y en el cuarto altar. Se cree que hasta hubo un 5.º altar, pero por lo menos hubieron 4. Y dice la palabra del Señor, mis hermanas me ayudan ahí. Cuando usted vea que a alguien se le activa el micrófono, se va a los 3 puntitos y ahí le aparece la opción silenciar y le silencia el micrófono. ¿Por qué? La mayoría de las veces es por accidente que se les activó el micrófono. Dice la palabra del Señor que el Señor llama a Abraham de Ur de los Caldeos y le dice, verso 1, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande. Y usted sabe todo lo demás. O sea, le dice que salga de Ur de los Caldeos, donde vivía Abraham, y le dice que vaya a la tierra que le iba a mostrar. ¿Qué tierra era? La tierra de Canaán. Sí. Y dice el verso 5: tomó pues Abraham a Sarai su mujer, a Lot hijo de su hermano, y a todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a tierra de Canaán. ¿Y a dónde llegaron? Y a tierra de Canaán llegaron, dice el final del verso 5. Y dice: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Todo hasta aquí va muy bonito, mi hermana. Todo hasta aquí va muy bonito, muy bonito. Luego pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, segundo altar. E invocó el nombre de Jehová
Todo muy bonito hasta ahí. No vamos a entrar en detalles con los altares, porque no ese es el tema. E invocó el nombre de Jehová, y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. O sea, él tomaba muy buenas decisiones, porque el Señor le instruía, le ordenaba. Y aunque el Señor no le decía, bueno, ahora haz un altar, pero le ponía el sentir, el Espíritu de Dios, y él tomaba la buena decisión de hacer altares para el Señor. Altar, como cuando usted alaba al Señor, está poniendo un altar. Usted adora al Señor, un altar. Usted ora al Señor, un altar. Lo hace todos los días, usted tiene un altar encendido en su casa. Usted diezma y ofrenda, usted está sacrificando ofrendas en el altar a Jehová, sacrificios, porque muchas veces se hace un sacrificio para diezmar, un dinero que le puede servir para algo más, pero usted dice, no, momento, no quiero caer en este engaño, esto es para el Señor y está consagrado para Dios. Es un sacrificio, es una ofrenda cuando usted también hace una siembra, etcétera. Son decisiones que usted toma con consecuencias favorables. Todo hasta aquí muy bonito. Pero aparece el verso 10, mi hermana, y en mucha gente le aparece el versículo 10. Le apareció, porque aquí ya se contó algo que pasó. Les apareció el verso 10. El verso 10, que dice: hubo entonces hambre en la tierra. Hubo entonces hambre en la tierra. Y descendió Abraham a Egipto para morar allá. ¿En qué tierra hubo hambre? En Canaán. Seguramente en otras por ahí, pero hablando de Canaán, hubo hambre en Canaán. Antes que nada, mi hermana, yo le quiero decir, el hecho de que hayan problemas, que hayan situaciones difíciles, que las cosas no estén saliendo como se esperaban, eso no significa que usted no esté en el centro de la voluntad de Dios. Si usted está buscando al Señor, si usted ha pedido oración, si usted ha hecho oración, si usted está viviendo la vida que Dios quiere que viva, mi hermana, y aún así hay dificultades y problemas, mi hermana, no tome esto como que está usted haciendo lo que no debe. Porque usted está buscando. Hay gente que dice, es que desde que empecé a orar, desde que empecé a ayunar y a meterme con Dios, se me ha levantado aquí, se me ha levantado allá. Y saben que hace muchos dejan de orar, dejan de buscar a Dios. Desde que yo empecé a pararme en la brecha por este matrimonio, el diablo se me levantó. ¿Y qué hacen? Que la persona que se levantó, ahora el diablo se le levantó, la persona en lugar de seguir levantada se sienta, se acuesta y se tira al suelo. Es decir, ya no sigue, y el diablo se quedó haciendo fiesta, bailando y de pie, porque se la trajo al suelo, porque le levantó guerra. Usted tiene que saber, mi hermana, que las pruebas y las adversidades no solamente la pasan los que no tienen a Cristo. Esto se lo aclaro. Porque muchos pastores dicen, venga Cristo y sus problemas se van a solucionar. Venga Cristo y de ahora en adelante todo va a ser color de rosa, y es una mentira, porque no es así. Usted va a venir a Cristo, quien no ha venido a Cristo, porque usted necesita reconocer el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y este sacrificio, cuando usted le abre el corazón a Cristo y recibe a Cristo como su Señor y Salvador, mire, esta llave, mi hermana, que tengo en la mano, es una llave que le apertura la entrada al cielo, porque Él es la puerta. Usted viene a Cristo por el perdón de pecados. Usted viene a Cristo arrepentida porque ya no quiere seguir viviendo esa vida que ha tenido. Así, en esa condición, usted viene a Cristo, mi hermana, mi hermana. Pero que no le hagan creer que de aquí en adelante todo va a ser un camino ahí, que en lugar de que hayan piedritas en el camino, van a haber puros pétalos de rosa, todo lindo, y ya no van a haber problemas. Esto es mentira. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, pero ánimo, dijo él. Confiad también dice otra versión. Pero ánimo, yo he vencido al mundo. O sea, tendréis aflicción. ¿Por qué? Porque ciertos problemas, ciertas situaciones pueden provocar en algún momento cierta aflicción. Pero él dice, ánimo. Y este ánimo significa esta fe que yo te doy, esta confianza que te digo que tengas en mí, hará que dejes de tener aflicción. A lo mejor el problema no se solucionó, pero dejará de afectarte como te ha venido afectando, ¿sí? Porque ya no vas a permitir, hijo mío, hija mía, que esta situación te afecte, porque yo lo que quiero que en lugar de aflicción tú tengas ánimo y que sepas que yo he vencido al mundo. Y si yo he vencido al mundo, ¿qué no haré por ti? Si yo vencí al mundo, al infierno, a Satanás, ¿qué no voy a hacer por ti? Esa situación con tu esposo, ese problema en el trabajo, si vencí al mundo, ¿cómo no voy a vencerte eso? Te lo voy a vencer, pero ten ánimo. Pero ¿qué pasa? Que mucha gente
ante las adversidades y los problemas, se afligen, pero se quedan en ese nivel, en el nivel de la aflicción. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero tened ánimo, ánimo. Y no pasan al segundo nivel, el nivel del ánimo, el nivel de la fe, el nivel de la confianza. Y esto se sustenta al saber que Él venció al mundo. Y se venció al mundo, ¿qué no hará por usted? Y si Él lo ha permitido, tendrá sus propósitos y sus razones. Pero usted tiene que entender que eso que está viviendo es leve. No es grave, mi hermana. Aquí había una hambruna que no era para muerte. No era grave, aunque era una bruma, no había agua, había sequía, los cultivos no se daban. La gente ya estaba en problemas viendo qué hacía para comer. Pero no era para muerte. No era grave, no era severo. El Señor tipifica las tribulaciones y las adversidades como cosas leves y pasajeras. Esto iba a ser pasajero. Esto no se iba a quedar para siempre. Porque entonces, ¿para qué lo llevó Dios a Canaán? Para hacerlo morir de hambre. Te voy a llevar a Canaán, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación y te bendeciré. Bendeciré al que te bendijere, maldeciré al que te maldijere. Que el Señor le iba a llevar a una tierra de provisión, a la tierra prometida. ¿Para qué? Para hacerlo morir de hambre. No, mi hermana, pero Abraham tristemente comete dos errores. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá. Mi hermana, ¿el hambre era solo para Abraham? Pregunto. ¿El hambre era solo para Abraham? ¿Era solo para Abraham? No, el hambre era, amén, mi hermana, gracias por responder, el hambre era para todos los habitantes de Canaán. Dios permitió esa prueba. Y no solo por Abraham, habían otros que el Señor también quería probar y algunos disciplinar. Pero resulta que Abraham, ahí no dice, mi hermana, y todo el pueblo de Canaán y los cananeos, todos se fueron para Egipto. ¿Lo dirá? ¿Dirá así la Biblia? No, no lo dice. Abraham, de manera particular, quizá han habido otros también, pero no dice y Canaán y el pueblo se fue a Egipto a morar en Egipto porque ahí sí había comida. No, hace énfasis en que Abraham descendió. Mi hermana, seguramente el ir a Egipto pues estaba en una situación geográfica inferior a donde estaba Canaán, pero también descendió. Significa que su vida espiritual, en lugar de irse para arriba, desciende. Mi hermana, ¿qué hace usted frente a las pruebas? Hermano, ¿qué hace usted frente a los problemas de la vida? Porque todos en esta vida hemos pasado por situaciones. Pablo decía, ¿quién enferma y yo no enfermo? O sea, el apóstol Pablo, que el Señor usaba con grandes milagros. Hasta, mire, hermana, habían paños ungidos, sí, que tocaban el cuerpo de Pablo, o Pablo oraba por ellos y se llevaban el lienzo de tela y lo iban a poner sobre el enfermo y se sanaba el enfermo. Mire, mi hermana, dice Pablo que él iba a ir con los hermanos, no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con manifestaciones del poder y del Espíritu Santo. O sea, Dios usaba a Pablo en la sobrenaturalidad, hasta se resucitaban los muertos. ¿Pero qué? ¿Lo hacía inmune? El hecho de que fuera apóstol lo hacía inmune a las enfermedades. No, él decía, ¿quién enferma y yo no enfermo? Algunos se atreven a decir que Pablo tenía problemas con la vista, con la visión. Hay una parte donde dice, mirad con cuán grandes letras os escribo, y hablan que el aguijón de Pablo, algunos afirman que era que tenía un problema con la vista, y otros que no, que era un problema aquí, que era una situación acá de Satanás, que la persecución, bueno, tantas cosas que se pueden decir ahí. Pero el punto al que voy era que ¿Pablo no tenía problemas? Claro que tenía problemas Pablo. La persecución ya era un problema per se, de por sí. La persecución. Sí, que lo querían linchar, que lo querían matar, en una oportunidad lo apedrean, casi que lo dejan muerto. Mi hermana, los problemas que usted tiene son a ese nivel. Que la quieren matar, la quieren apedrear y que nadie la defienda, que ni siquiera la policía llegue a impedir el linchamiento. Pues así era en aquel entonces. Las autoridades estaban de parte de la religión imperante y mataban a la gente. ¿Y quién los defendía? Miren, la Inquisición católica, mi hermana.
¿Quién defendía a los hermanos de la fe, a los hermanos en Cristo que creían en el Señor, que no creían en la adoración de imágenes, en la veneración? Porque veneración y adoración es lo mismo. La gente dice, no, es que no las adoramos, solo las veneramos. O sea, es lo mismo, venerar es sinónimo de adorar. Gente que no veneraba imágenes, estatuas, entonces la Iglesia Católica los perseguía, los alcanzaba, los atrapaba, los encarcelaba, los torturaban, y si no renunciaban a la supuesta herejía y se volvieran a la fe católica, los mataban de una manera tan cruel. Usted puede investigar en la literatura universal, en el Google, qué fue la Inquisición, o como le llaman, la Santa Inquisición. Pero ¿quién los defendía a ellos? ¿No? Si la policía, si las autoridades estaban del lado de la iglesia tradicional. Okay, pues lo mismo en el tiempo de Pablo. O sea, una situación que ¿quién por ellos? Humanamente, solo Dios. Solo Dios. O sea, los problemas que usted tiene, mi hermana, mi hermano, no son de ese calibre, no son de ese nivel. Pero mucha gente, ante las vicisitudes de la vida, ante las adversidades, ante los problemas, ante la situación que están experimentando por una deuda, por una enfermedad, un problema con la familia, con los suegros, un problema con los hijos, un problema en el colegio de los hijos, un problema en la vecindad, un problema con el banco, un problema con el cónyuge que se fue con otra, esa amenaza de divorcio. Ante todo esto que se junta, muchas personas se estresan de tal manera que la fe les empieza a bajar, empiezan a decaer y empiezan a perder la fe en el Señor y en las promesas del Señor. La fe comienza a menguar. Con Abraham todo iba bonito hasta que llegó la prueba, la adversidad, y tristemente este varón, que es el padre de la fe, pero aún el padre de la fe, también tuvo sus momentos de vulnerabilidad, de debilidad, y descendió. Su vida espiritual desciende, esa búsqueda desciende, esos altares que él venía edificando descienden, y él, ante el problema, en lugar de buscar a Dios, en lugar de confiar en Dios, en lugar de creerle a Dios y saber que si el Señor lo había llevado a la tierra de Canaán era con un propósito, no era para hacerlo morir de hambre, en lugar de buscar guianza con el Espíritu de Dios, o por lo menos en lugar de preguntarle, mínimo le hubiera preguntado a Dios: Señor, ¿es tu voluntad que yo descienda a Egipto, que yo me vaya para Egipto? O sea, me sacaste de Ur no para venir a Canaán, sino para llevarme a Egipto, porque aquí no hay que comer. Pero si es tu voluntad, Señor, dímela. Muy seguramente ni siquiera eso hizo, porque el Señor no lo hubiera guiado a que su fe descendiera y que fuera a cometer los errores que fue a cometer. El primer error que cometió Abraham fue no confiar en el Señor, dejar de creer en las promesas del Señor, no orar, no poner en las manos del Señor la situación por la que estaba pasando. Mi hermana, yo puedo decir que fueron 3 errores ahí. El primero, no creerle a Dios. El primero, no orar. El primero, no pensar que eso era leve y que era pasajero. Él debió de mantenerse en el lugar donde el Señor lo llevó. No pensar siquiera en irse a otro lugar, porque el Señor no le dijo: te llevaré a Egipto. Allí vas a ir a Egipto, ahí haré de ti una nación grande. No era en Egipto, era en Canaán. Canaán. Pero esos afectos por Egipto, mi hermana, mi hermano, trajeron consecuencias trágicas, porque ya vio que hasta su descendencia al final resultó esclava por más de 400 años en Egipto. Aunque no fue de manera directa ahorita, pues en ese momento cuando él desciende a Egipto, pues posteriormente, usted sabe la historia, cuando se llevan a José los amalecitas, luego lo llevan a Egipto, el Señor prospera a José en Egipto, luego su familia llega a Egipto, pero con el tiempo muere el faraón que favorecía al pueblo de Dios, viene otro faraón, pero el pueblo se quedó viviendo en Egipto. Al punto al que yo voy, mi hermana, al punto al que yo voy, es acá, en este caso, Abraham desciende a Egipto. Primer error, perder de vista el llamado de Dios. Primer error, no ponerse a orar. Primer error, no saber que eso iba a ser, que eso era leve y pasajero en comparación con todas las promesas del Señor. Ese fue su primer error. Entonces, segundo error, descender a Egipto. Llega la hambruna y Abraham se va.
Así de simple. Llegó la prueba, llegó la adversidad, y Abraham, en lugar de meterse más con Dios, que es lo que debió haber hecho, se aparta de las promesas del Señor. Con esa actitud y con ese accionar, mi hermanita, mi hermanito, demuestra que ya no tuvo fe, la fe menguó, ya no buscó la presencia del Señor para salir de esa situación, porque recurre al mundo. Egipto representa al mundo. Recurre al mundo para solventar su situación. Segundo error con Abraham. Segundo error, que desciende, mi hermana, a Egipto. Tengo aquí algunas cositas por mencionárselas, por leérselas. La Biblia habla de las virtudes de Abraham, pero no oculta sus defectos. Y el Nuevo Testamento recalca más las virtudes que los defectos que tuvo. Y esto nos hace creer, mi hermana, o nos hace ver, mejor dicho, que ante esta situación nos hace ver el carácter de Dios y el carácter del hombre. El carácter de Dios es que, a pesar de los errores que cometió Abraham, usted se va a dar cuenta, esto no alteró el plan de Dios, aunque sí trajo consecuencias. Pero Dios aún así rescató lo rescatable. Y también manifiesta la naturaleza del hombre, que cuando descuida su relación con Dios y no busca al Señor es que al Señor hay que buscarlo en el buen momento y en el mal momento, en los días buenos y en los días malos, cuando no hay adversidad y cuando hay, porque hay gente que solo busca a Dios cuando tiene problemas, solo cuando tiene problemas. Si se va el problema, yo no busco a Dios. Aquí viene gente a Jael, yo he visto palpablemente esto, por restauración matrimonial, y están buscando y están en las plataformas y participan. Le restauró el matrimonio el Señor. Ya ni sus luces, mis hermanas, ya ni el testimonio cuenta. Solo me entero que les restauró el matrimonio, pero se van y algunas veces sin dar las gracias. Y al final no estamos esperando la gratitud de nadie, porque a quien hay que darle las gracias es al Señor, pero hay que hacerlo públicamente. El punto es que hay gente que busca al Señor solo cuando tiene necesidad. Mire, diezman solo cuando tienen necesidad, ofrendan solo cuando tienen necesidad para que el Señor haga algo. El Señor hace algo y dejan de diezmar y dejan de ofrendar. Y hay quienes que lo hacen solo cuando va bien. Y cuando viene el momento malo, el momento de la prueba, dejan de hacerlo. Ya no diezman, ya no ofrendan. El Señor permitió una prueba y dejaron de diezmar y dejaron de ofrendar y dejaron hasta de buscar al Señor y dejaron hasta de servirle. Yo lo he visto muy palpablemente, mi hermana, que suele pasar. Así que, mi hermana, mi hermano, usted tiene que saber que aún Abraham cometió este error. Para que usted no lo cometa, mi hermana, no lo cometa. No porque Abraham lo cometió, usted lo va a cometer. No porque Adán cometió un error, usted lo va a cometer. No porque David cometió adulterio, usted lo va a cometer. No porque el hombre conforme al corazón de Dios comete homicidio, usted lo va a cometer. No, mi hermana, si todo eso ahí quedó plasmado para nuestra enseñanza, dice la palabra. Pero resulta que Abraham perdió el foco, perdió la brújula y desciende a Egipto. Vea que acá en el capítulo 12 se ven dos viajes, y largos los viajes. El viaje de Ur de los Caldeos hacia Canaán, y luego el viaje de Canaán hacia Egipto, mi hermana. Y luego el regreso nuevamente a la tierra que el Señor le había dicho a Abraham. Pero a lo que yo voy acá, mi hermana, mi hermano, es que muchas veces el hombre emprende el viaje correcto. Qué bueno que emprendió el viaje correcto. El viaje correcto. ¿Sabe, mi hermana, que dice que el principal viaje que el hombre tiene que hacer en esta vida, el principal viaje es el viaje que le conduce al Señor? Y es un viaje al interior, no al interior de la república, no al interior de su país, no a su propio interior, mi hermana. Es el principal viaje que usted tiene que hacer en esta vida. Si a usted no le gusta viajar, mi hermana, que ir a un lugar a otro y con la familia, pues amén, se entiende, ¿no? Pero que no, mi hermana, mi hermano, que no falte ese viaje, el viaje que lo conduce a los pies de Cristo. Abraham emprendió ese viaje al lugar de la bendición, el viaje al lugar donde representaba la voluntad perfecta del Señor. Ahí Abraham toma ese viaje, toma esa ruta y llega al lugar, pero resulta que allí en ese lugar se topa con problemas, con dificultades allí en ese lugar, y se piensa muchas veces si se tomó o no se tomó la buena decisión. El Señor le llevó
El Señor le prometió, el Señor le aperturó, el Señor le dio esa tierra. Pero ahora ante las dificultades me voy a buscar lo que aquí no tengo en otra parte. ¿Y sabe usted que eso pasa con los matrimonios? Mi hermana, la tierra que el Señor le dio a su esposo es usted. Usted, por eso cuando alguien diezma en la oración que yo hago, Señor, activa la tierra deseable, porque eso dice Malaquías 3, para aquellos que diezman. La tierra deseable. Que aunque vea un montón de tierras en el camino, por todos lados, la única tierra que quieran tener y la única tierra que deseen tener es a la esposa. Tierra deseable. Bueno, pues usted es la tierra de su esposo es la tierra para usted. El Señor le dio a su cónyuge, a su esposo, Canaán, la esposa. Pero resulta que ahora vinieron los problemas, hace qué sé yo cuántos años atrás, las dificultades, la adversidad, la falta de comunicación originó muchos problemas, muchas situaciones. Ya ese trato amoroso de pronto desaparece ante el estrés de la vida, ante los problemas del día a día, que permitieron que toda esta situación fuera afectando, le dieron más importancia a lo que no tenían que a lo que tenían, y lo que tenían en términos de problemas lo magnificaron y minimizaron la bendición de Dios, minimizaron que esa mujer fue la que el Señor le dio, la esposa de la juventud, con la cual procrearon qué sé yo cuántos hijos bonitos, o si no procrearon hijos, pero con la cual hicieron planes de vida, pudieron incluso haber adoptado, o mejor aún, haberle creído al Señor por un milagro, y el Señor concede los milagros, apertura matrices, como pasó en el caso de Sara. El punto es que no vieron que se tenían el uno para el otro, pues, aun si no habían hijos. No vieron eso. Todo eso lo minimizaron. Minimizaron las virtudes de la esposa, las minimizaron. Los buenos momentos los minimizaron. ¿Y qué fueron a magnificar? Magnificaron el problema, magnificaron la contienda. Las contiendas que se dieron, magnificaron la falta de atención, que ya no los atendía como antes, que ya no platicaban como antes. La esposa que miraba que él ya no le prestaba atención, empezó a mirar a otro varón allá afuera que sí le prestaba atención, que sí le hablaba bonito, que le endulzaba el oído, que empezó a pensar que la relación sexual con él no era lo que ella esperaba, y empezó a buscar sexo en otro lado. Desciende a Egipto a buscar sexo. El hombre que siente o percibe o interpreta que la relación sexual con la esposa no es la que él tenía antes, y que ahora ya menguó, que ya no es la esposa que él tenía antes, con esa libido elevada, ese deseo sexual, esa mujer ahí que lo complacía en la intimidad, y pues ahora descendió a Egipto. Allá se va a Egipto a buscar lo que en Canaán no tiene. Y no el Señor fue el que le dio la tierra de Canaán, pues. Y no el Señor fue el que le dijo cuando estaba en Ur de los Caldeos, en la condición de soltero, cuando incluso no sabía ni qué hacer con su vida, cuando no le encontraba, quizá algunos casos son así, pero de pronto conocieron a esa señorita, a esa muchacha con la que hicieron clic, con la que surgieron sueños, con la que surgieron ideales y tantas situaciones. Y esa fue su tierra de Canaán. Y tomaron la decisión de llegar a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Tomó la decisión él de casarse con ella. Y se logró casar con ella. A lo mejor ella no mucho quería. A lo mejor ella no mucho estaba dispuesta a estar con él. A casarse con él. A tener una familia con él. A tener hijos con él. A tener proyectos juntos con él. Pero persistió. La enamoró. Y enamoradita le dijo que sí a todo. Y se casó con él. Y renunció a muchas cosas que tenía, porque ahora ya no eran dos, sino uno. Y como uno comienza en esta etapa en Canaán. Pero resulta que viene la hambruna. El Señor permitió la prueba. Vinieron las dificultades. No supieron cómo manejarlas. Y resulta que uno de los dos tiene la brillante idea, digo brillante, acá estoy haciendo comillas en la palabra brillante. O sea, la terrible idea, pues con sarcasmo lo digo. La terrible idea, la pésima idea de ir a buscar a Egipto lo que ya no tenían en Canaán. Ya no tenían comida, ya no tenían alimento, ya no tenían abastecimientos.
ya los cultivos no se daban, pues ahora me voy a buscar a otro lado lo que no tengo acá. Pero ¿y quién mandó a Abraham a Egipto? ¿Lo mandó Dios? No. ¿Quién mandó a este hombre a buscarse otra mujer? ¿Lo mandó Dios? No. Y tristemente hay gente que piensa que sí. ¿Saben ustedes que hay pastores que piensan que sí? Acá el Señor restauró un matrimonio de una hermanita que ella contó cómo el pastor donde iba el esposo, porque ella ya no estaba en esa ciudad, se había ido emigró a otra ciudad y él quedó de alcanzarla. Y ella tenía 8 meses de estar en España. Y el esposo se quedó en África. Y no llegaba. ¿Por qué no llegaba? Porque el hombre cambió de opinión. Ya no quiso seguir a la esposa. Los planes que tenían como matrimonio ya no. Y para variar, el pastor donde él estaba yendo le decía que la amante, la extraña, era la mujer espiritual. Qué terrible. Yo no sé de dónde se sacaron esta enseñanza, esta doctrina. Algunos pastores que puede estar la mera esposa, pero aparte pueden tener otra, que es la espiritual. Dios mío, el Señor reprenda al diablo. Pero le hacía creer al hombre, al hermano, hoy hermano en Cristo, ya reconciliado con su esposa y sirviendo a la hermanita acá en Jael, le hacía creer que estaba bien lo que hacía, que estar con esa mujer era lo correcto, porque era la esposa espiritual, Pero les hacen creer tantas cosas. ¿Quién les hace creer esto a estos hombres? El diablo, y usa a pastores, muchas veces. Pastores que dicen, no hermana, si este hombre la ha tratado así, déjelo mi hermana y usted rega su vida con alguien más. Si este hombre se fue con otra, que está esperando, hermana, ya oramos. Se recuerda que la semana pasada pusimos esa petición de oración y hace un mes también oramos. Pues miren, no hubo nada, déjelo, consígase otro. Y ellos piensan que eso es orar. Qué triste. No, hermana, orar es orar. Es todos los días, parada en la brecha. Por eso, mi hermana, cuando se le restaure el matrimonio, no vaya con el pastor que usted conoció, o el pastor de la iglesia donde ha ido, para que lo adoctrine, no, ahí lo va a echar a perder todo, mi hermana. Porque muchos de ellos ni siquiera saben dónde están parados, ni siquiera saben lo que es una restauración, ni siquiera saben el costo que se pagó en el hecho de pararse a la brecha. Ya Cristo pagó el precio en la cruz, pero como seres humanos también tenemos que pagar un precio, y pararse a la brecha es pagar un precio. Por eso la Biblia nos llama a pelear la buena batalla de la fe. Hay que pelear, ya Cristo peleó. ¿Pero qué? ¿Usted no va a pelear? Tiene que pelear, mi hermana. Tenemos que pelear como buenos soldados de Jesucristo. Usted es un soldado, mi hermana. Yo soy un soldado. Y tenemos que pelear para rescatar al cautivo. Lo rescata, pasó meses o quizá 1 año, 2 años, no sé cuánto, para rescatar al cautivo, ya está. Y ahora que está en casa se lo va a llevar al pastor de la iglesia local para que él le dé las directrices. Ahora, ¿qué se va a hacer de ahora en adelante, mi hermana? No, ese es un error. Yo sé de pastores que ya teniéndolo ahí en la iglesia, ya se hacen al lado del esposo y empiezan a justificar el pecado. Y vuelve otra vez a las andadas el cónyuge. Y el pastor le dice a la esposa, es que usted también no colabora. Mire, por eso es que ya se fue este hombre otra vez. Ahora aguántese. Así, mi hermana. Así. De verdad. Y justifican la conducta amoral del cónyuge. Hasta del púlpito lo gritan. Hay que tener mucho cuidado, mi hermana, dónde usted come, dónde usted se alimenta, qué pasto está comiendo y qué pasto está comiendo su esposo. Como oveja, ¿en qué rebaño está? El punto acá, mis hermanos, perdonen que aquí se me cierra el teléfono. El punto acá, mis hermanitas, es que es un grave error no buscar a Dios cuando llega la prueba, cuando llega la dificultad. Por eso, si usted conoce un matrimonio que todavía están juntos, que ella todavía no ha buscado a alguien más, o él no ha buscado a alguien más, sea familiar, sea conocido suyo, mi hermana, invítele a Jael, que escuchen estas enseñanzas, porque cuando llega la adversidad y aparece la crisis, esto es un indicador de que a la velocidad de la luz necesitan un cambio. La crisis tiene que generar un cambio favorable, no un cambio desfavorable.
Y el cambio favorable es: hagamos lo que no hemos estado haciendo, hagamos cambios en nuestra relación. Comencemos a buscar a Dios. El altar que no teníamos, prendámoslo todos los días, busquemos al Señor. Dos, busquemos ayuda. Seguramente nosotros no podemos solo, necesitamos que nos ayuden, que oren por nosotros y que nos orienten, que nos asesoren. Pero tengan cuidado a dónde van a ir a pedir esa asesoría. Necesitamos que nos ayuden. Mire, mi hermana, si el Señor la ha traído a un ministerio de restauración, ¿por qué va a ir a buscar a una iglesia que no sea de restauración matrimonial? Si aquí está usted en una iglesia de restauración matrimonial, pues aquí tráigalo. Mira, vamos a hablar ahí en Jael para que una de las líderes nos ayude, o para que el pastor nos oriente. Escuchemos palabra de Dios ahí, porque en el momento de la crisis no es momento para mirar para otro lado. No es momento para descender a Egipto. No es momento para buscar a otra pareja. No es momento para romper el matrimonio e irlo a hacer a otro lado. Usted no puede ir a edificar sobre una relación que ya el Señor estableció. Aquí va a construir una relación sobre otra que aunque está lacerada, que aunque no está en su mejor momento, pero no les importa. No les importa. Eso que van a ir a construir se les va a desmoronar, se les va a caer, porque no está el cimiento que tiene la relación que usted tiene con su esposa. Ahí está el cimiento. Para hombres casados que me puedan oír, que me puedan escuchar a través de esta enseñanza al hacerse video. Mi hermano, mi hermana, ¿por qué usted va a estar mirando para otro lado? ¿Por qué? Es que pastor, viera que ahora ya no me trata bien. Bueno, ya no le da buen trato. Ya no hay pan. Entonces, ¿qué va a descender a Egipto a buscar por otro lado lo que el esposo no le da? Es que viera que antes él era cariñoso y ahora no. Ya no hay pan. Ya no hay pan en Canaán. Lo va a ir a buscar a Egipto. Es que ya no me complace como antes, ya no me atiende como antes, ya no es detallista como antes. En la intimidad ya no es el mismo, o ya no es la misma. Pues mi hermana, es momento de meterse en ayuno, de caer de rodillas, de orar y no de abandonar. Hay que orar, no abandonar. Abraham abandona Canaán y se va para Egipto. No, mi hermana. No, mi hermano, usted no puede abandonar lo que el Señor ya le dio. Le dio Canaán, quédese en Canaán. Le dio esa familia, quédese en esa familia. ¿Qué anda haciendo usted por otro lado queriendo formar otra familia? Mira, le va a ir pésimo, le va a ir chueco, le va a ir horrible. Después se va a arrepentir, pero habrá dejado ya una secuela de dolor en su familia. Hijos que habrán crecido ya con ese rencor, con ese resentimiento porque papá se fue de casa. Va a querer ir a enmendar algo que difícilmente lo va a poder enmendar, porque ya usted se fue a otro lado, causando un daño en la tierra que el Señor le dio, la tierra de Canaán. Pero es que mira, hay problemas. ¿Y en qué relación hay problemas? Es que en mi matrimonio hay dificultades. ¿Y en qué matrimonio no las hay? Si por eso Pablo dijo que mejor no se casaba. Porque el que se casa tiene que tener cuidado con las cosas del mundo para no ofender a la esposa o al esposo. Van a haber dificultades, parte de la vida en el mundo. Y aún si usted no se casa, va a tener dificultades en la vida. Es mejor tenerlas junto a una persona que le comprenda, una persona con la que puedan orar y buscar al Señor. Pero no me comprende, pastor, no es un hombre de oración, no es una mujer de oración, pero es la tierra que el Señor le dio. Sea usted ese hombre de oración, sea usted ese hombre que comprende, que entiende, que apoya, ese hombro sobre el cual apoyarse. Sea usted lo que quiere ver reflejado en ella. Mi hermana, sea usted lo que quiere ver reflejado en él. Porque es que hay tantos problemas en las parejas. Porque ahí está la hermana quejándose que el hombre no cambia, que el hombre no cambia, que no cambia, que no cambia. Y surge la crisis, porque no se dio el cambio. Ay, pastor, es ella la que no cambia. Si yo le contara, mire que cuando se enoja, viera cómo se pone. Y que siempre es la misma. ¿Se va usted a enfocar en ese cambio que no se ha dado en su esposa, en su esposo? Enfóquese mejor en los cambios que el Señor puede hacer en su vida. El primer cambio, cómo manejar el no cambio de su esposa. Cómo manejar esa situación. No enfocarse en eso, enfóquese en Dios. Enfóquese en lo que sí hay, no en lo que no hay. No hay un cambio, no hay comprensión, no hay aquí, no hay. Enfóquese en lo que sí hay. Bueno, pues sí,
Hay virtudes porque, bueno, es una buena madre para mis hijos. O si no lo es, pues órele al Señor para que lo sea. Mi hermano, si no le encuentra ninguna virtud, pídale al Espíritu Santo que le ayude a encontrarla, porque de que la tiene, si no, usted nunca se hubiera casado con ella. No creo yo que usted haya sido tan falto de entendimiento para casarse con alguien que no tenía absolutamente nada, ninguna sola virtud. Claro que las tenía, por eso se enamoró, por eso decidió unirse a ella, por eso decidió tener hijos con ella, con él. Así que es el momento de pedirle al Señor que haga cambios en nosotros mismos, antes de ver esos cambios en el otro, antes de ver ese cambio en los demás, en nosotros mismos. Es que mis hijos no cambian. Cambie usted, mi hermana, cambie usted. Que la sacan de sus casillas y usted resulta en actos de violencia por la conducta de sus hijos. Mi hermana tiene que cambiar eso. Sus hijos pueden estar reflejando una depresión, porque la depresión infantil se manifiesta, entre otras, a través de irritabilidad, a través de conductas rebeldes. Usted puede, y ahí está usted pegándole. No, mi hermana, usted con golpe no le va a quitar esa rebeldía, porque esa rebeldía tiene su origen en una depresión, en una falta de afecto, en una falta del padre que no está. Y ahora resulta que tampoco la madre está. Pero pastor, si hoy me mantengo todos los días. No, usted no está para ellos. Usted ha estado tristemente, solo para lidiar con lo suyo. ¿Y qué con lo que ellos tienen que lidiar? Resulta que usted es una madre ausente estando en casa. No, mi hermana, esto no puede seguir así. El Señor tenga misericordia. Así que Abraham descendió a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Creo que el tiempo ya nos avanzó. Vamos a detenernos acá. Vamos a hacer segunda parte para esto. Esta es la primera parte de los 3 errores de Abraham. Estamos ya llegando al segundo error de Abraham. Vamos a orar. Padre Dios, en esta hora venimos delante de tu presencia, Señor amado, suplicándote, Cristo del cielo, en el nombre poderoso de Jesús. Suplicándote por cada matrimonio acá representado, cada cónyuge que tomó la decisión de abandonar Canaán. Cada cónyuge que toma la decisión de haber ido a buscar a otro lado lo que no tenía en casa, ir a buscar en otra relación lo que no tenía en la relación con su esposa, ir a buscar en otra persona lo que no encontraba o lo que dejó de encontrar en la esposa, en el esposo. En el nombre de Jesús, Padre Dios, tráelos de vuelta a casa. Que entiendan, Señor, que lo peor que pudieron haber hecho, la peor decisión que pudieron tomar fue abandonarte a ti, abandonar la casa. Y los que no se fueron de la casa están en casa, pero han abandonado la relación. Que lo peor que pudieron haber hecho fue abandonar esa relación que tuvieron con la persona con la que se casaron. Que la peor decisión que tomaron fue haber buscado en otras relaciones, en otras mujeres, lo que no encontraban en la esposa. Y no es que no lo tuvieran, es que no supieron buscar. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te ruego, Señor, que tengas misericordia. Oh, Señor, tu palabra dice que el que comete adulterio es falto de entendimiento. Yo te ruego que les devuelvas el entendimiento, Espíritu Santo. Hazles entender, Espíritu de Dios, que entiendan que tienen que volver a Canaán. Si están en casa, tienen que volver a tener esa relación que en algún momento tuvieron, y que esa relación sea mucho mejor de lo que fue, que la gloria postrera sea mayor que la primera. Por favor, Señor, una mayor gloria en esa relación, Señor. En el nombre de Jesús. Padre Dios, que se desaten las dificultades en Egipto. Por favor, Señor amado, que entiendan que tomaron una pésima decisión al haber descendido a Egipto. Señor, que comprendan también que el haber ido a Egipto implicó descender más todavía.
Ya estaban descendiendo. Ya la vida espiritual la habían descuidado en Canaán. Ya estaban descendiendo. Y cuando toman la decisión de ir a Egipto, descendieron más todavía. Señor, hazles entender, Espíritu de Dios, el terrible error que cometieron, al igual que Abraham. En el nombre de Jesús, tú lo llevas a Canaán, porque esa era tu voluntad perfecta, tenerlo en Canaán. Y ahí en Canaán había que aguantar. Si habían pruebas, si habían hambrunas, si habían dificultades, si habían problemas, si habían desacuerdos, si habían roces, si había lo que hubiera, incluso irrespetos, Señor, había que aguantar. No estamos hablando de violencia física que pone en peligro la vida de alguien. Pero fuera de eso, Señor, no estaba la relación en su mejor momento. Habían situaciones difíciles. Ya el amor se estaba perdiendo. Ya la comunicación se había apagado. Ya la atracción ya no existía. Ya la ilusión por estar con esa persona se había marchitado. Señor, que entiendan que aún así tenían que seguir en Canaán. Porque es de entender que las relaciones matrimoniales no siempre están en su mejor momento. Pueden haber altas y bajas. Lo importante es seguir en la relación, porque allí nos has llamado tú a estar. Aunque por algún momento la esposa sienta que ya no mucho quiere al esposo, que ya no mucho le atrae, que ya no mucho le gusta, que ya no es el hombre del cual se enamoró. No importa. No importa. Es el hombre que tú le diste. Es la mujer que tú le entregaste. Es Canaán, el lugar a donde tú lo llevaste, a esa relación, a ese matrimonio, a esa familia. Es ahí, Canaán. Canaán es el lugar del pacto. Es el lugar del pacto, el lugar de la promesa, el lugar de la bendición, el lugar donde fluye leche y miel. Sí, Señor, allí donde se activan las promesas de vida. Oh Señor, en el nombre de Jesús, donde está el sentido de la vida, en Canaán. Señor, en el nombre de Jesús, tráelos de vuelta, Espíritu Santo, tráelos de vuelta a Canaán, la tierra de la promesa. Tráelo de vuelta a esta relación que está representada acá en esta plataforma. En el nombre poderoso de Jesús, te lo ruego, oh Señor amado. Padre Dios, que esta palabra encuentre un lugar muy especial en nuestra mente, en nuestro corazón, que la atesoremos, que rijamos nuestra vida por esta palabra. En el nombre de Jesús. Y alcanza aquellos matrimonios que, aunque todavía no han buscado una relación extramarital o no se han ido de casa, están en la cuerda floja. Hazles llegar esta palabra, Señor, y que entiendan que los problemas, las adversidades y las crisis que se suscitan como consecuencia de el estrés agudo que aparece es un indicador, es una voz de alerta que hay que generar cambios, que hay que buscar tu presencia, que en medio de la lucha, la adversidad y la prueba, la salida, la solución está en ti. Y hay que aferrarse a ti en medio de la lucha. Hay que aferrarse a ti, Señor amado, en medio del problema. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo ruego, Señor. Ten piedad y ten misericordia, Padre. En el nombre de Jesús. Y restáurales Canaán. Restáurales Canaán a cada cónyuge que se fue para Egipto. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Restáurales Canaán. Restáurales. Tráelos de vuelta. Trae a los cautivos a Sión. Tráelos, sácalos de Egipto, sácalos de Babilonia, sácalos de Asiria, sácalos de donde los tengas que sacar. Sácalos de la casa del pecado, de la casa del adulterio. Sácalos, Señor, de la tierra de la inmoralidad y tráelos de vuelta a Canaán. En el nombre de Jesús, a ese lugar que tú les entregaste. En el nombre de Jesús. Activa las neuronas del recuerdo y que piensen en Canaán.
Activa las neuronas del recuerdo y que estén como el pródigo recordando lo que había en la casa del Padre. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, y que se dé la autoinstrucción, que digan, pues me levantaré e iré a mi Señor, me entregaré a Él, volveré con mi esposa, volveré con mis hijos, volveré a la casa, vuelvo a casa, y que no se quede en una autoinstrucción, sino que se ejecute la acción que corresponde, que le sigue a esa autoinstrucción, en el nombre poderoso de Jesús, y que regresen a Canaán, que sepan que en Canaán hay una esposa esperando, hay hijos esperando, que es más, la esposa es Canaán, los hijos son Canaán, en el nombre de Jesús. Padre Dios, yo autorizo, Padre, yo te cedo mis derechos, Señor. Yo te cedo mis derechos, Señor. Te doy a ti la autorización para que tú quites de mi vida lo que tengas que quitar, que quites de mi matrimonio lo que tengas que quitar. Yo te doy el permiso, Señor. Hazlo, Espíritu Santo, te entrego mi matrimonio, mi vida, mi relación, mi familia, para que opere los cambios que se tengan que operar en el nombre de Jesús. Padre Dios, yo en esta hora decreto, Señor, que este hombre vuelve a Canaán, que este hombre vuelve conmigo, vuelve con mis hijos y por sobre todo vuelve contigo. Yo decreto que le activas el entendimiento, Señor. Yo decreto que este hombre finalmente entiende que lo peor que pudo haber hecho fue dejarte a ti. Lo peor que pudo haber hecho fue dejar esta relación, la relación conmigo. En el nombre de Jesús, oh Espíritu Santo, genera cambios en esta hora, restaura vidas y restaura matrimonios, porque en esta hora sé que está restaurando matrimonios, Señor, y muchas de las que están aquí ni siquiera lo saben y lo van a llegar a saber, muchas de ellas antes de fin de año, Señor, en el nombre de Jesús. Otras lo van a llegar a saber antes de que llegue la primera quincena del mes que viene. Se van a enterar, Señor, pues que también lo den a conocer acá en Jael. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por estas restauraciones matrimoniales. Gracias por esta palabra, Señor amado, y gracias por hacernos ver que cuando hay dificultad, prueba, lucha, adversidad, no es el momento para escapar, no es el momento para salir de una relación, no es el momento para dejar de orar, no es el momento para decrementar la oración, no es el momento para el desánimo, no es el momento para tomar malas decisiones, porque ahí se toman malas decisiones, no es el momento para descender a Egipto, no. Es el momento para reafirmar nuestra fe, para pedirte, Señor, aumentanos la fe, Señor, que no pierda de vista tu palabra y tus promesas. Señor, tú me trajiste aquí, tú me diste a esta esposa, me diste a este esposo, a esta familia, no para que la deje, no para que la abandone, no para que la eche a perder, sino para que la conserve, y la voy a conservar en ti. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, declaramos restauraciones matrimoniales en esta hora, en el nombre de Jesús, y tráelos de vuelta y que nunca más salgan de Canaán, que nunca más desciendan a Egipto, que nunca más regresen con la extraña ni con otras extrañas, nunca más vuelvan al pecado, no haya reincidencia, no haya conducta reincidente. En el nombre de Jesús, se queden para siempre en Canaán hasta que la muerte los separe o hasta que Cristo venga, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Ya no nos abandonó la plataforma, ya no nos sacó la plataforma, ya no nos sacó. Y es el tiempo y el momento. No sé si hay alguna hermanita que tenga la conducción de esta reunión, que tendría que ir a ver al calendario, porque es el tiempo para que usted pueda alabar y bendecir el nombre del Señor. Veo dos manitas levantadas para que podamos entrar en ese tiempo de la alabanza. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Le aconsejo, si puede volver a escuchar esta enseñanza, vuélvala a escuchar y vuelva a hacer esta oración. El Señor le bendiga rica y abundantemente. Amén, mi pastor. No hay nadie, pero me quedaré yo. Muchas gracias, mi hermanita Alejandra. El Señor le bendiga, le premie, le recompense y le multiplique en tiempo de vida, en juventud,
en marcadores biológicos sanos, en rejuvenecimiento, porque el que siembra a tiempo cosecha a tiempo. El Señor le bendiga. Adelante, mi hermanita Alejandra. Amén, mi pastor, lo recibo. Bendiciones, mis hermanas, mis hermanos. Nos gozamos tanto en esta enseñanza que nuestro Señor nos ha dado a través de la boca de nuestro amado pastor. Y vamos a agradecerle, glorificando, alabando su santo nombre. Gloria a Dios, mi Señor. El Señor les bendiga. Por favor, si no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase. Suscríbase, active la campanita para que le llegue notificación de nuestros videos, de nuestras reuniones, por ejemplo, en los live de YouTube. Comparta nuestros videos. Lo comparta. Póngase al servicio del Señor. Déjenos un comentario que va a ser de bendición para otros. Comuníquese con nosotros también. Estamos para servirle. Si ya se comunicó, vuelva a comunicarse. Nuestro número de teléfono acá en Guatemala al área es 502. Vamos, tome un lapicerito, una hojita de papel, o ya en el teléfono, vaya ahí al signo de más, ¿no? Y escriba ahí 502. Luego nuestro número es 4264 0877. 42 64 0877. Escríbalo. Y si no, búsquelo en la caja de comentarios. Acá, perdón, en la descripción del video, ahí solemos poner nuestro número de teléfono. Que como dije, acá el área es 502, el área, estamos en Guatemala, y el número es 4264 0877. 42 64 0877. Escríbanos si es por oración, escriba la palabra oración. Si es para ingresar a nuestros grupos de WhatsApp, a nuestra iglesia virtual, escriba ahí, ingréseme a Jael. Ponga ahí, ingréseme a Jael, así se llama esta iglesia. Mi nombre no es Jael, mi nombre es Héctor Alvarado. Pastor, ingréseme a Jael. Con esa palabrita, ingréseme a Jael, con esta frase. Si es un diezmo que usted mandó y no lo hemos visto, una ofrenda, solo escriba la palabra diezmo o la palabra ofrenda para poder recibir ese diezmo, esa ofrenda, y para poder orar por esa siembra. Que el Señor le bendiga rica y abundantemente. Esté pendiente de nuestras reuniones, porque hay más palabra de Dios para usted, para su vida. Hay más del Señor para usted. El Señor le bendiga.